a este seminario. Muchas gracias pues por estar acá. Les quiero presentar a Juan Sebastián Bermúdez y a Kevin Giraldo. Ellos son, pues primero, hacen parte de nuestra carrera, de nuestra comunidad y pues nada, son unos cracks. Entonces espero que disfruten mucho este seminario y pues que aprendan un montón. Entonces, Kevin y Sebas, bienvenidos y pues les doy paso. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecerles a todos los que están atendiendo este seminario titulado Aplicación de modelos computacionales en el transporte de compuestos terapéuticos. Junto a mi compañero Kevin Giraldo, yo, Sebastián Bermúdez, hemos venido trabajando estos últimos 2 años en la línea de investigación en bionanotecnología biomateriales, liderada por el profesor Juan Carlos Cruz en el marco del grupo de microfluídica. Entonces, para comenzar, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a partir de definir un tipo de nanocompuestos específicos denominados como nanobioconjugados. Hablaremos un poco de investigación que se ha hecho en nanobioconjugados penetrantes de célula o nanobioconjugados translocantes de membrana. Hablaremos de los liposomas, que son un tipo de vehículos de liberación controlada de fármacos de gran interés para el transporte de nanobioconjugados, y hablaremos del potencial de la microfluídica como un campo para el transporte de dichos compuestos. Finalmente nos centraremos en lo que es una aproximación computacional para estudiar el transporte de estos, hablando un poco de nuestra investigación. Entonces, para comenzar, ¿qué son los nanobioconjugados? Podemos definirlos como un tipo de biomateriales híbridos que resultan de la integración entre nanomateriales y biomoléculas. Entonces, aquí para entenderse un poco, biomateriales hacemos referencia a cualquier tipo de material que es compatible, que puede ser integrado al organismo y puede tener alguna función, digamos, fisiológica. Entonces, nanomateriales, hablamos de materiales en la escala nano, tamaño en nanómetros, biomoléculas de distintos tipos. Entonces, los nanobioconjugados parten de un tipo de nanomaterial. Normalmente lo representamos como una nanopartícula, como podemos ver aquí en la imagen, como unas esferas de color gris, y los distintos tipos de biomoléculas que pueden unirse a estos tipos de nanomateriales. Pueden ser ácidos nucleicos, pueden ser péptidos, pueden ser carbohidratos, proteínas específicas, digamos, por ejemplo, un tipo de proteínas como inmunoglobulinas, entre otros. Y pueden ser utilizados como sistemas de liberación de fármacos, como agentes de imagen que permiten, por ejemplo, reconocer algún tipo de molécula a partir de distintas propiedades, por ejemplo, como de fluorescencia, que permiten ser identificados, o plataformas teranósticas, que es lo de mayor interés. ¿A qué hacemos referencia con este concepto? Cuando hablamos de teranóstica, es un híbrido entre lo que sería terapéutico y diagnóstico. Entonces, tienen distintas funcionalidades para tratar enfermedades de distintos tipos. Entonces, para entender un poco qué hacen los no bioconjugados, en primer lugar, como ya dijimos, la biocompatibilidad. Hablamos de actividad biológica, que hagan algún efecto en el cuerpo. Baja citotoxicidad, entonces evitar lo que sería la muerte celular. Propiedades químicas, como resistencia a la corrosión y a la oxidación. Propiedades físicas, que permiten ser manipulados, por ejemplo, por campos magnéticos o campos acústicos. Afinidad, que permiten unirse a otro tipo de moléculas. Y la nanoestructura, que es muy importante, que le permite pasar distintos tipos de membranas debido a su tamaño en la escala nano. Entonces, pues ya para entrar en contexto, en la investigación de nanoconjugados penetrantes de célula, lo que se han venido estudiando en el grupo de investigación, digámoslo así, ya en el pasado, han sido nanopartículas de magnetita. Este tipo de nanopartículas, por ser metálicas, digamos, tienen una gran resistencia a la oxidación, a la corrosión, y además de ser biocompatibles, esto les permite ser un gran vehículo, ¿cierto? Para, digamos, ser utilizado en el transporte de fármacos. Y
se ha venido investigando lo que son moléculas translocantes, como por ejemplo OMPA o proteína de membrana externa A, que tienen propiedades surfactantes. Cuando hablamos de surfactante, nos hacemos referencia a que tienen la habilidad de poder atravesar la membrana de las células y otro tipo de vesículas, debido a su, digamos, propiedad anfifílica, en la cual tenemos ya sean moléculas hidrofóbicas o hidrofílicas, que pueden ser compatibles con el cuerpo. Por esto mismo pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden ser utilizados para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la estabilidad y la actividad de estos compuestos? Podemos transportarlos, encapsularlos, por ejemplo, con liposomas. Los liposomas pueden degradarse en cuerpo fácilmente debido a su similitud con las células, y por eso es de nuestro interés encapsular este tipo de nanoconjugados para luego ser utilizados en sistemas de liberación de fármacos. Los tipos de liposomas que podemos tener son unilamelares, multilamelares o multivesiculares. Entonces, cada uno de estos tipos de vesículas, la diferencia parte en qué? En su tamaño y en el método de preparación, básicamente. Entonces, para las unilamelares, digamos, pequeñas, se ha venido trabajando en el pasado con el método Freeze and Thaw, que es un método que permite generar vesículas de tamaños menores a 100 nanómetros. Y esto es muy importante, que ese tamaño, al ser tan pequeño, permite atravesar lo que sería la membrana celular fácilmente y pasar por unas porosidades que pueden ser de nuestro interés. Las vesículas multilamelares pueden tener varios grupos, digamos, de capas bilipídicas, capas bilipídicas, con la propiedad que ya dijimos, anfifílica. Entonces, puede tener moléculas inmovilizadas, hidrofílicas o hidrofóbicas, según su afinidad al agua. Y por último, vesículas multivesiculares, que permiten entre ellas mismas encapsular otro tipo de liposomas más pequeños. Aquí lo más importante es la distribución de tamaño, ya que cuando tenemos una distribución de tamaño homogénea, podemos tener unos liposomas más estables, y esto permite que la función terapéutica que queremos con nuestros encapsulados sea mayor y se mantenga. Así que para esto se han venido estudiando y trabajando métodos de microfluídica que se ha validado y se ha evidenciado que pueden generar liposomas de tamaño homogéneo en escalas, digamos, menores a los 200 nanómetros o incluso menores a los 100 nanómetros. Y para evaluar qué también están encapsulados, tenemos el concepto de eficiencia de encapsulación, que puede evaluarse con métodos, por ejemplo, de detección de moléculas que son sensibles a fluorescencia por un método de quenching, el cual se va a ver un poco más hacia el final de la presentación. Entonces, los dispositivos de microfluídica en general pueden utilizarse para mezclado, separación, screening. Screening es básicamente detección de moléculas y en el transporte de fármacos. Debido a su tamaño micro de sus canales, el flujo normalmente es laminar. Cuando decimos laminar, es que vamos a mantener un mismo patrón de flujo a lo largo de los canales, digamos, uniforme. Y predomina fenómenos de convección, haciendo referencia a el efecto que puede tener la velocidad en el manejo de partículas, o la difusión, que básicamente es cuando estamos hablando de un intercambio de masa entre entre dos o más fluidos o partículas. También otro concepto pues, es la geometría. Dependiendo de la geometría podemos tener aplicaciones diferentes. Por ejemplo, si le agregamos muchas curvas repetidas en el dispositivo, en un tipo de serpentina que se conoce, podemos generar mayor mezclado, interacción, en lo que se conoce como advección caótica, que es un caos que se genera en el flujo de distintos fluidos para generar una mayor mezcla. Finalmente, como ya habíamos hablado previamente, pues se puede utilizar para fabricación de liposomas mediante la disrupción de membrana, que será explicado más en detalle a continuación.
Y finalmente, el uso de energías, de fuentes de energía externa pueden ayudarnos a métodos de mezclado activo. Cuando hablamos activo, incorporamos otro tipo de fuentes como campos magnéticos, campos acústicos, electromagnéticos, etcétera, para generar una alteración en los patrones de flujo y en el manejo de partículas también. Bueno, entonces, básicamente, introduciendo, introduciendo energía al sistema por medio de una fuente externa. Y acá es donde vienen a jugar ya lo que son los sistemas de microfluidica activos o los sistemas activos, precisamente porque se le introduce energía desde una fuente de alimentación. Estos sistemas, en especial los acústicos, utilizan los campos acústicos de presión sonora para introducir energía al sistema, y esto se ha utilizado para hacer procesos de acoustic streaming o para modificar la trayectoria de las partículas y enfocarlas hacia un punto en específico o enfocar el flujo que van a tener las partículas. Además, este proceso se ha utilizado también para la sonoporación de las membranas, ya sean de los liposomas y de las células, con el fin de incrementar el transporte de partículas a través de la membrana. Se ha hecho en diferentes laboratorios. Algunos han sido ETH, algunas otras de Suiza y otras en Suecia, universidades, con el fin de estudiar los campos y los efectos acústicos que tiene los sistemas activos en la manipulación de microfluídica. En este campo, en la microfluídica con acústica, se requiere frecuencias mayores a los 20.000 Hz. Y esto se puede introducir ya sea por medio de dispositivos piezoeléctricos o transductores que básicamente van a generar una disrupción en cuanto al campo y al medio, y a partir de eso van a generar un flujo y van a modificar el flujo de las trayectorias, como se puede observar en el video. Sin campo acústico, estas van a salir por el inlet que está en la parte de abajo. Cuando se les incrementa el campo, cuando se les aplica un campo, la trayectoria cambia completamente. Y esto tiene diferentes aplicaciones con respecto al mezclado y mejorar la interacción de las partículas, puesto que si bien estas se pueden modificar para que tengan una misma trayectoria, esas se pueden agrupar dependiendo de si el campo es focalizado o no, y esto se va a entender un poco más adelante, dado de que campo focalizado es coger un transductor y pegarlo a una parte específica, ponerlo en un lado de la pared del sistema de microfluídica. Entonces, con respecto a esto, se piensa que esos procesos pueden lograr pues, el alcance que estos procesos pueden proporcionarnos a nosotros es incrementar la encapsulación. Ya con respecto a los sistemas de microfluídica y a la preparación que tenemos para los liposomas en nuestro grupo de investigación, Carlos Emilio Torres y Andrés Aranguren, ellos perfeccionaron un método que usa sistemas de microfluídica, el cual permite la síntesis de liposomas con un índice de polidispersidad o un tamaño homogéneo que nos permite mantenerlo en un sistema acuoso. Entonces, básicamente, esta formación se basa en una formación espontánea por disrupciones en el medio entre las fases que permiten la aglomeración de lípidos, como lípidos que son una parte que tiene una cola que le atrae, que repele el agua, y otra cabeza que va a atraerse por el agua. Entonces forman aglomeraciones, y a partir de eso y de flujos advectivos se generan estos liposomas en una fase que podemos controlar posteriormente, y que aparte tienen un tamaño homogéneo. Entonces, ya pensando a los sistemas de microfluídica y el transporte de los nanobioconjugados, pues tenemos que
en una parte tenemos la fase acuosa que va a tener los liposomas, pero en otra vamos a poder modelar otra fase que va a ser con las nanopartículas. Entonces, eh, experimentalmente, este proceso tenemos dos tubos de ensayos, uno con los liposomas en una fase acuosa, donde ya están sintetizados, ya se conoce cuál va a ser el tamaño de cada uno de ellos. Y por otra parte tenemos los nanobioconjugados o podemos tratarlo como un fluido ferromagnético. Y a partir de bombas de infusión y sistemas de microfluídica de bajo costo, que aproximadamente cuestan $1, que son producidos por técnicas de corte láser e impresión, se puede llevar el proceso de encapsular de una manera pasiva los nanobioconjugados dentro de los liposomas, modificando factores como lo es el flow rate radio, que posteriormente lo vamos a hablar, modificando factores que ya viene siendo como el mezclado y la interacción de ambas partículas. Entonces, a partir de esto, tenemos una hipótesis muy grande en la creación de los sistemas y la creación de todo esto, y es básicamente partiendo de modelos computacionales. Si asumimos que mejorando la interacción, el mezclado entre los liposomas y las partículas que tienen una proteína translocadora de membrana, mejorando la interacción, se va a mejorar la encapsulación de estas. Mejorando la mezcla, también se va a mejorar el uso o el porcentaje que se usa de las nanopartículas. Entonces, también una parte importante es que partimos de modelos matemáticos, de simulaciones en software, para después pasar a los procedimientos experimentales y validar los resultados obtenidos. Entonces, esto nos ayuda a optimizar los recursos utilizados pues, experimentalmente, y a modificar los diseños de los sistemas de microfluídica para que la encapsulación o la eficiencia de encapsulación que obtengamos sea la mejor. Listo, con ello en mente, entonces procedemos a explicar un poco cómo es el modelamiento computacional. Para esto utilizamos el software COMSOL Multiphysics, que es un software de modelado y simulación para problemas en ingeniería y en otras ciencias exactas, y nos permite validar distintos fenómenos físicos, químicos e incluso biológicos a partir del método de elementos finitos. Este método de elementos finitos se basa en la partición de un objeto, una geometría, en muchos pedacitos, por así llamarlo, infinitesimales, aplicando distintas ecuaciones a cada una de esas partes. Esto será mostrado más en detalle a continuación. Entonces, ¿cómo utilizamos COMSOL Multiphysics? Primero, definimos un tipo de componente o geometría que queremos evaluar. Podemos evaluar nuestro problema, digamos, nuestro problema físico, como una geometría en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o axisimétrica, que se basa en un corte transversal que puede ser revolucionado alrededor de un eje. La decisión de esto es bastante importante, ya que si escogemos 3 dimensiones, el procesamiento computacional puede ser demasiado pesado, puede ocupar demasiado espacio, digamos, de recursos computacionales. Por lo cual, dependiendo del problema, a veces es importante preguntarse si solo con una aproximación 2D puede realizarse lo que queremos. Y esto es lo que nos hemos dado cuenta. Entonces, la geometría puede hacerse en el mismo software a partir de herramientas ya por defecto que nos ofrece, o se puede importar de otros programas como AutoCAD, Autodesk Inventor, Fusion, SolidWorks, etc. El siguiente concepto son los materiales. Necesitamos definir cuáles materiales le vamos a agregar a nuestra geometría, a nuestros objetos. Para esto es importante tener en cuenta las propiedades de los materiales, que se asemejen lo más que se pueda a lo que es la realidad. Luego consideramos la física que es el componente más importante, que básicamente es todo el grupo de ecuaciones
que nos permiten modelar distintos fenómenos. Luego viene la malla, que se asocia al modelo a los elementos finitos, y como vemos, se puede partir en varios pedacitos pequeños, y dependiendo del caso, una malla más pequeña puede darnos mayor, digamos, convergencia, mayor confianza en los resultados, pero a veces puede ser demasiado pesado computacionalmente. Luego viene el solucionador, el solver. Dependiendo del problema, podemos evaluarlo como un estado estacionario, que depende del tiempo, los resultados varían en tiempo, o en el dominio de la frecuencia. Finalmente, podemos obtener animaciones, podemos obtener superficies y podemos obtener gráficas X como XY. Por ejemplo, en superficie se muestra aquí, estos son los resultados de lo que sería un modelo simple 2D de un diente, las cargas que se generan en la mordida, viendo las zonas de mayor esfuerzo. Específicamente vemos en los laterales y en lo que sería la intersección o la superficie, la parte inferior de la dentina, en este caso. Entonces, ¿cómo podemos modelar el transporte en audio conjugados con esto? Podemos tener dos aproximaciones con lo que nos ofrece el programa, como partículas individuales o como un grupo de partículas individuales, con el módulo de trazado de partículas, particle tracing, y flujo laminar para asumir lo que sería el fluido en el cual están suspendidas. Y por otro lado, como un ferrofluido a nivel macroscópico, que parte del estudio de distintas fases de flujo y asumiendo distintas especies que están, digamos, especies químicas diluidas en un flujo, en un fluido. Entonces, la primera aproximación. Entonces, tenemos nanopartículas, ¿cierto? Como partículas individuales. Las ecuaciones que nos permiten solucionar esto son las de Navier-Stokes y las formulaciones mecánicas. Y hay una suposición importante, que es que el movimiento de las partículas va a estar dado por interacciones únicamente con flujo, si únicamente consideramos flujo laminar, o le podemos agregar unas fuerzas externas de distintos tipos. Y para ver un poco el trazado de partículas en el tiempo, nos basamos en un solucionador, digamos, en un solver dependiente del tiempo. Las ecuaciones parten de modelar el flujo en el cual se encuentran suspendidas las partículas. Es una solución acuosa, se puede modelar como agua entonces. Aparte de la ecuación de momentum de Navier-Stokes, que nos permite determinar las dinámicas de flujo con la velocidad. Y podemos agregarle fuerzas externas, como fuerzas acústicas, electromagnéticas, etc. Entonces, con esto, ¿qué podemos ver? Con respecto al flujo, podemos ver distintos patrones de velocidad a partir de tasas de flujo fraccionadas diferentes. Tasas de flujo fraccionadas asociadas a la relación que hay entre un fluido que entra en un canal y el que entra en el otro. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que hay mayor velocidad de lo que sería una solución de liposomas que una solución ferrofluídica. Y eso pues cambia los patrones, el campo de velocidad. Otro tipo de consideración es la geometría. Entonces podemos ver que distintas geometrías de dispositivo dan distintos resultados. ¿Esto cómo se interpreta? Si tenemos una geometría tipo serpentina como la de la izquierda, que es un canal, digamos, uniforme a lo largo del recorrido, vemos que el campo de velocidad es mayor y además de ser mayor, es uniforme. Eso permite una mayor homogeneidad en la interacción de los fluidos. Cuando aumentamos el área como al final, podemos ver qué pasa. Pues debido a la relación entre el área y la velocidad, se da una reducción en velocidad que genera una dispersión, digamos, aleatoria de partículas de fluido. Y en el caso de la derecha, vemos reducción de velocidades grandes en zonas irregulares. Esto tiene un efecto directo en las presiones. Entonces, cuando la presión, por ejemplo, baja demasiado, como en un dispositivo irregular, pueden haber zonas de turbulencia. ¿Qué puede pasar con esto? El fluido puede quedarse atascado en el camino o las partículas pueden quedarse pegadas en paredes, teniendo incluso presiones negativas, como se puede ver en la figura de la derecha, con valores por debajo de cero. En el caso de la izquierda, pues se mantiene un flujo positivo que permite un mayor
direccionamiento de los fluidos. ¿Qué pasa con esta aproximación? Esta aproximación nos permite considerar dos tipos de partículas. Por ejemplo, digamos que unas son liposomas y las otras nanopartículas. Podemos ver cómo esas partículas parten al inicio moviéndose en lo que serían las paredes, causadas por su movimiento inercial por fuerzas externas, fuerzas de fluido, que serían las fuerzas de arrastre y las fuerzas de levantamiento, que son fuerzas paralelas y perpendiculares al flujo. Y estas fuerzas, cuando llegan a estas curvitas, digamos, que le llamamos serpentinas, se equilibran. Al equilibrarse, también se genera una fuerza de centrífuga que permite que las partículas se redireccionen un poco mejor al centro. Pero ¿qué pasa? Aquí no estamos viendo en ningún momento lo que sería la interacción entre ambos tipos de partículas, liposomas y nanobioconjugados. Por eso, este tipo de aplicación nos sirve al final solo para cosas para el campo de mezclado. Si queremos, por ejemplo, únicamente poner a mezclar dos tipos de partículas y ver sus proporciones, o una aplicación más importante es en la separación de partículas por tamaño, por efectos de flujo y por efectos externos de otro tipo de fuentes de energía. Bueno, ya con respecto a una aproximación que se basa y que considera diferentes partículas, diferentes flujos y diferentes especies químicas, tenemos una aproximación donde podemos ver, si bien a los liposomas como un fluido que está conformado por una fase acuosa principalmente, podemos pensar a las nanopartículas como un ferrofluido. Y esto ya hace principalmente porque estas están compuestas de magnetita y van a tener un comportamiento parecido a las de un fluido con hierro. Entonces, a partir de esto podemos aproximarlas de dos maneras. La primera, haciendo un mixture model, que es un modelo de mezcla en donde se consideran las ecuaciones de Navier-Stokes, las normales, y lo principal que se asume en esta parte es que tenemos dos fluidos y uno de ellos va a estar conformado por una fase dispersa. Entonces, en esto, básicamente, la fase dispersa van a ser nuestras nanopartículas y la fase continua, la fase que va a ser la líquida con los liposomas, va a ser la que tiene los liposomas. Considerando que los liposomas van a estar homogéneamente en estas fases. Por otro lado, tenemos ya lo que es un transporte de especies químicas diluidas en un fluido, donde se considera pues, las ecuaciones de Navier-Stokes y la ecuación de Flick para mirar la difusión dentro de los dos fluidos. Y acá ya es donde se incrementa un supuesto importante, donde consideramos que tenemos un fluido con una especie que son las nanopartículas, otro que tiene los liposomas y que se va a formar un tercero considerando una reacción química y una formación de un nuevo compuesto, por así decirlo, pero en este caso en realidad va a representar la interacción o una reacción entre los liposomas y las nanopartículas. Ambos se solucionan en estudios estacionarios, pero el último se soluciona considerando un suite paramétrico para mirar las concentraciones. Como se mencionó previamente, se solucionan las ecuaciones de Navier-Stokes, donde para la parte del mixture model se considera una fracción volumétrica que va a estar directamente relacionada con la densidad de cada uno de los fluidos. Y esto va a solucionarse con respecto a una fracción volumétrica de nanopartículas. Y esta va a estar en función pues, de la densidad, de la proporción del volumen y del tiempo, de cómo avancen. Por otro lado, ya cuando se considera el transporte de las especies químicas, se resuelven las ecuaciones de transporte de masa, donde se considera la difusión y la convección, y se agrega un factor de reacción química,
y este factor de reacción química es básicamente una formación de producto. Entonces, si consideramos que la interacción entre los liposomas y las nanopartículas va a ser algo muy similar a lo que pasa con una enzima y un sustrato, pues podemos decir que esta es una reacción, pues sí, es una reacción irreversible, básicamente va, en su mayoría va hacia adelante, donde la formación de enzima-sustrato va a ser muy parecida a la formación o a la encapsulación, o un complejo que nosotros llamamos complejo liposomas-partículas. Entonces, considerando la misma cinética de la reacción que se considera en las ecuaciones de Michaelis y Mentel, donde se tiene que el Km o esta constante que va a determinar la concentración mínima de partículas que yo necesito para que mi enzima reaccione o para que en este caso mis liposomas comiencen a encapsular mis nanopartículas y un K catalítico que me va a determinar esa velocidad de reacción, podemos realizar una aproximación que, si bien va a considerar más aspectos que el flujo de partículas no nos permitían calcular. Cabe resaltar que esto considera es un flujo como un todo. Entonces, un flujo como un todo es que considera todo el fluido con las nanopartículas y los liposomas dentro de él. Bueno, con eso dicho, considerando una geometría normal, como la que se presenta en la figura, y considerando en un principio el Mixture Model, un modelo de mezcla, se puede sacar ya sea la superficie de velocidad, la superficie de presión dentro del sistema de microfluídica, analizar cómo es que estos van a relacionarse con respecto al flujo como tal, a la magnitud, y posteriormente nos permite analizar cómo es el proceso de mezcla dentro de un sistema normal, como se presenta aquí. Entonces, se puede observar que en la figura que no se alcanzó un mezclado completamente y más o menos que el mezclado tiene una forma en W una vez se comienza se unen los dos canales. El de arriba, considerando lo anterior, el de arriba tendría las nanopartículas y el de abajo tendría los liposomas. Entonces, eh, ya para posteriormente esto lo podemos comparar con los sistemas de reacción química y de especies diluidas. Entonces, de manera similar, se puede observar que aproximando el modelo como una reacción química y transporte de especies diluidas, el comportamiento de la mezcla y el comportamiento de las especies diluidas hace un indicio de la formación de lo que previamente les estaba mencionando del complejo liposoma-partícula. Entonces, en la figura de la izquierda, ustedes pueden, la figura de la izquierda y en la de la derecha pueden observar más o menos cómo es esa formación del complejo liposoma-partícula y básicamente esta se va a dar es por la interacción entre los dos fluidos y por ende la interacción entre las dos partículas. Entonces, esto en principio se utiliza un KM bajo y un kcat de 0.5, pero a medida que vamos avanzando, pues ya realizando curvas y analizando esto, pues podemos observar diferentes patrones que posteriormente se los comentaré, pero entonces aquí podemos observar ya cómo es que les mencionaba este aspecto. Entonces, los liposomas están en la parte de abajo y las partículas en la parte de arriba, en la pared de arriba. Aquí, en estas figuras, ustedes pueden observar cómo es que existe una segregación hacia cada una de las paredes de los liposomas y de las partículas. Y esto se le puede atribuir a la formación intermedia del complejo liposoma-partícula. Y esto nos dice que debe incrementarse la interacción o el mezclado entre estas dos fases para que estos dos componentes, la concentración final de esos dos componentes, efectivamente se pueda utilizar. Entonces ya, como les venía diciendo previamente, asumiendo a los liposomas como una enzima, tenemos una gráfica de uptake que básicamente nos está
diciendo, considerando las ecuaciones que son las de Michaelis-Menten, a un km mayor se necesita, los liposomas no se van a llenar o no van a comenzar a encapsularse un mismo liposoma como, eso es lo que asumimos, tan rápido como cuando se tiene un km menor. Entonces, básicamente esto nos da un threshold en cuanto al comportamiento real de los liposomas con respecto a las nanopartículas translocadoras, y esto en realidad nos da, es más nos otorga información en cuanto a las nanopartículas, de cómo es que ellas se comportan con respecto a estos modelos que son matemáticos. Entonces, ya cuando se le aumenta la K catalítica, pues se puede observar que este proceso es mucho más rápido y que el uptake o este porcentaje que el porcentaje de llenado de los liposomas es mucho mayor. Aquí cabe resaltar un aspecto importante, y como pueden observar tanto en las figuras anteriores como en estas, el porcentaje de nanopartículas que continúan en el flujo siempre llega a un 60%. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo los modelos y nos está confirmando un poco es que se necesita realizar o un método para la recuperación de estas nanopartículas que se están perdiendo, o se necesita incrementar la interacción y mejorar la encapsulación de esto, porque los liposomas aún no están. Hay un punto importante aquí que toca señalar, y es que el modelo necesita ser refinado, y que ha sido refinado con respecto a modelos experimentales, porque básicamente los modelos experimentales nos dicen que el uptake a una concentración de nanopartículas de 100 llega al 90%, y acá estamos llegando más o menos a un 80%. Entonces, esto nos permite partir de los datos experimentales y modificar los datos matemáticos para hacer un modelo más afín. Entonces, ya pasando a solucionar a esta problemática, se introducen lo que son los campos acústicos. Entonces, como bien se ha mencionado previamente, los campos acústicos han tenido diferentes aplicaciones, pero entonces, ¿cómo es que podemos mejorar la encapsulación o la interacción entre los liposomas y las nanopartículas? Bueno, si bien anteriormente uno puede hacer acoustic streaming o sonoporación introduciendo energía en una parte específica para mejorar el proceso o la dispersión de las partículas, eso se puede hacer por medio de pues, aplicando campos que no estén concentrados. Entonces, esto nos trae a colación los baños de ultrasonido, que básicamente están en todos los laboratorios, o casi todos los laboratorios tienen uno. Y también es importante cuantificar cuánto es o cómo con los sistemas de PMMA se va a perder energía, cómo es que esto va a mejorar el mezclado, cómo es que a partir de que una vez ya tengamos configurado el modelo, podemos cambiar las geometrías y posteriormente validarlo experimentalmente. Entonces, para hacer esto, primero tenemos que introducir tres físicas importantes. Entonces, la primera es un efecto piezoeléctrico. Piensen en este efecto piezoeléctrico como el mismo proceso que tiene un sonido o un radio, un bafle, donde por medio de disrupciones en el medio, se generan ondas de presiones acústicas y se propagan por ese mismo medio. Eso es lo que va a generar el efecto piezoeléctrico, pero en este caso dentro de un baño de ultrasonido. O por otro lado tenemos que la energía de alguna forma se va a perder y se tiene que disipar. Entonces ya eso, ahí traemos a colación lo que son el Thermoviscous Acoustic Frequency Domain Study, que es una física. Y por último lo introducimos en una física, en un estudio de mixture model. Los dos primeros que les mencioné se resuelven en la frecuencia, luego se guardan en un estudio estacionario vacío, y después todo se soluciona conjunto en un estudio estacionario. Entonces, básicamente,
cogiendo la lógica de todas las ecuaciones, es partir del efecto piezoeléctrico, el efecto que les decía que es la disrupción en el campo a partir de un potencial eléctrico que está definido en la frecuencia. Luego, a partir de eso, se genera un campo y en ese campo, pues pasar de la parte líquida del baño a la parte del PMMA del dispositivo y otra vez a la parte acuosa dentro de los canales, pues ahí se pierde energía, se pierde el transporte del campo entre los medios, va a perder energía. Se introduce entonces la acústica termoviscosa y a partir de esta podemos, cabe resaltar acá que estamos en el campo de la frecuencia. Entonces pasamos de las ondas y tenemos que resolver a partir de la presión y la energía que hallamos en la parte termoviscosa, la ecuación de densidad de energía, integrarla sobre todo el baño de microfluídica para hallar la energía que se le introduce solamente al sistema de microfluídica y de esa forma mejorar por medio de la segunda ley de Newton se puede introducir esta fuerza y que va a terminar siendo, posteriormente se van a dar cuenta que es multidireccional dentro de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces con esto tenemos en cuenta tanto una fuerza macroscópica como una fuerza microscópica. Bueno, y entonces, a partir de esto, para poder validarlo, siempre tenemos que considerar una geometría. La geometría para validar ese modelo de un dispositivo microfluídica fue la que se ve en la imagen, dispositivo tipo serpentina, en el cual va a predominar lo que sería un campo uniforme, un flujo laminar, con varias unidades repetidas de advección caótica, que son las curvas que pueden ver. Como la idea es que sea un dispositivo relativamente simple y de bajo costo, nos basamos en lo que sería el dispositivo manufacturado en polimetilmetacrilato y la representación tridimensional del dispositivo está en la derecha. Serían 3 capas fabricadas con corte láser y luego que serían incorporadas o serían juntadas con un proceso que se explicará más adelante. Entonces los baños de ultrasonido los implementamos como se ve en la imagen. Consideramos 2 tipos de baños de ultrasonido que están en laboratorios de ingeniería de la universidad, el Masonic P30H y el Brandsonic S30, ambos con su campo acústico, digamos de campo de presión acústica. Y algo importante aquí que pueden ver es que cuando este tipo de campo acústico, cuando ambos campos interactúan con el dispositivo, el patrón, digámoslo así, el patrón del campo acústico o de la dispersión de las ondas acústicas en el dispositivo es prácticamente el mismo. ¿Qué quiere decir? El efecto sobre la dispersión de las partículas o los fluidos dentro del dispositivo va a ser prácticamente el mismo. Esto pues va a afectar más adelante el comportamiento, digamos, de mezcla. Las condiciones de frontera toca considerarlas para poder modelar ambas condiciones, digamos la condición acústica y la condición no acústica, si lo tomamos de esa manera. Por un lado tenemos únicamente el modelo de mezcla, que tiene en cuenta 2 entradas, una para la fase dispersa, asociada pues, ya sabemos, a la solución lipídica, y una fase continua, que pues la vamos a tomar como un ferrofluido. Por otro lado, en la parte derecha vemos el efecto del campo acústico, o las condiciones para resolver el campo acústico, que son un borde, digamos, o un boundary de una interacción acústica con la estructura, que es la interacción entre el baño con todo el medio y el potencial eléctrico que se genera. Los resultados actuales que hemos obtenido son los siguientes. En la parte izquierda pueden ver cómo es el modelo de mezcla sin campo acústico y en la derecha con campo acústico. Se puede observar que cuando no hay campo acústico, cada una de las líneas de flujo de ambas soluciones prácticamente tiende a irse hacia las paredes y la mezcla que se alcanza es muy poca, o el tiempo que necesita para que haya una interacción adecuada es mucho mayor al que se necesita comparado con la adición del campo acústico. Como se ve en la derecha, después de la primera curva,
Después de generar el primer momento de advección caótica, se genera una mezcla, se genera una interacción entre ambos fluidos, y esto es un indicio de que este método pues, puede funcionar para nuestro propósito. Sí, y como les venía explicando, la explicación, cómo se puede describir este fenómeno, este proceso, básicamente cuando al no estar enfocando el campo acústico y la presión acústica en un solo lado del dispositivo de microfluídica, se está generando un vector multidireccional de fuerza al final, que primero está generando una disminución en la velocidad y segundo está alterando las líneas de las partículas, pensando las partículas como un todo y que se van a mover, como previamente ya se ha demostrado con el fluido. Y esto va a generar alteraciones en, pues, en las líneas de flujo de las partículas, incrementando su dispersión. Ya pensando cómo es que se realizaría la validación experimental del estudio, entonces tenemos el diseño que fue optimizado con las simulaciones. Luego esto por medio de corte láser, a partir de un archivo DWG o un archivo CAD que se saca desde COMSOL o desde AutoCAD se realiza, se, se procede a realizar el montaje que ya está establecido en el grupo de investigación, donde por medio de una prensa hidráulica se calienta, se aplica alcohol, y esto pega las dos placas y para posteriormente pegar los inlets o los conectores donde va a ir conectado la bomba de infusión de cada uno de estos y se tiene el dispositivo finalizado. Entonces, ya esto en cuanto a el desarrollo del dispositivo. Con respecto al desarrollo experimental con el baño de ultrasonido, entonces, con el fin de dejar estable siempre el dispositivo, se realiza una base, también se puede imprimir en PMMA, se introduce el dispositivo de microfluídica, se conecta, se deja inmóvil por medio de conectores y luego se procede a ingresarlo dentro del baño de microfluídica para posteriormente, mediante bombas de infusión, poder conectarlo, los inlets, y con respecto a los flujos que se hallaron en el procedimiento experimental, establecer, pues iniciar el experimento agregándole agua dentro del baño de ultrasonido y esa sería la forma como se valida y básicamente es cómo se realizó la parte analítica en COMSOL. Entonces, ya para terminar, considerando nuestro trabajo futuro y las limitaciones que se tienen en cuanto a los modelos computacionales en general para esta aplicación, podemos concluir que basándose en nuestra hipótesis, la implementación del campo acústico puede incrementar la interacción entre los liposomas y los nanobioconjugados o las nanopartículas suspendidas en los líquidos, en los fluidos, y de esta forma incrementar la eficiencia de encapsulación que se tiene. También se tiene que las físicas de particle tracing, estas no me permiten simular efectivamente cómo es el flujo completo de las partículas en un fluido que tiene millones de partículas, porque estas están limitadas, ni tampoco me deja simular cómo es la interacción entre estas. Y acá es donde viene una limitación importante. Los sistemas o los modelos que hasta el momento hemos trabajado no nos permiten representar efectivamente cómo es el proceso o la fenomenología de la translocación de un liposoma por parte de la proteína con la que hemos estado trabajando, que es OMPA. Entonces, ya con esto en mente, los parámetros juegan un papel importante. Los modelos computacionales nos permiten optimizar lo que se va a hacer experimentalmente, nos permiten hacer un tipo de prueba de concepto, por así decirlo, y tienen nos permiten aproximarnos a la realidad, aunque no nos permiten
en detalle saber qué es lo que va a pasar en un modelo, en un sistema tan complejo como este, pero sí se puede aproximar y dar una idea de lo que puede ocurrir. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar. Muchísimas gracias por asistir al seminario y pues estamos Gracias. atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias, Kevin y Juan Sebastián. En este momento, pues estamos en la sección de preguntas. Nuestros espectadores pueden escribir las preguntas por el chat. Si los profes tienen alguna pregunta o intervención, tienen activos sus micrófonos y sus cámaras. Yo solo me comunico para felicitar a Juan Sebastián y Kevin por el trabajo. Siempre estoy interesado en las aplicaciones prácticas de los trabajos que ustedes hacen y esa pues sería, digamos, que una de mis preguntas: ¿qué ven que pudiese ser una de las aplicaciones prácticas de este trabajo? ¿Qué se requeriría para poder llevar su desarrollo a una posible aplicación, algún tipo de patología, alguna? Bueno, dale, Sebas. Bueno, sí, digamos que algo interesante de en general los modelos multifísicos es que pues, nos permiten evaluar prácticamente, tenemos un gran abanico de posibilidades, ya sea para lo que es en el campo de microfluídica, nos sirve para evaluar lo que sería el desempeño de los dispositivos, de cierto modo, y eso pues asociarlo a las pruebas que ya mostramos. Ya, por ejemplo, algo interesante de estos modelos es que uno, por ejemplo, podría representar también, en un caso más fisiológico, lo que es el flujo de sangre, asociando un modelo de la sangre y evaluar distintos tipos de patologías en ese contexto, que es algo que también pues ha venido trabajando un poco últimamente, estas últimas semanas. Y digamos que esa integración de varias físicas, de varios conceptos, nos permiten pues darle un aporte a lo que ya sería la parte, por ejemplo, in vitro, que pues, a veces como que cuando hace falta información en experimentos, por ejemplo, tenemos un valor para un experimento, pero queremos aplicar ese mismo experimento para muchos. Por ejemplo, queremos replicar un experimento, pero pues no disponemos de los recursos o no disponemos de pues, los valores, digamos, experimentales. Okay. Gracias, Juan Bueno, Sebastián. de pronto para complementar un poco lo que dice Sebastián, no nos vayamos tan lejos de lo que estamos trabajando y podemos, pues las características de los liposomas y una característica en particular es que estos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y estos pueden pasar medicamentos a través de estas y se ha reportado que han querido realizar esto y por medio de ferrofluidos también, encapsular ferrofluidos para poder llevar medicamentos a la barrera y poder mejorar su viabilidad o la disponibilidad que tiene para tratar alguna enfermedad. Entonces, de pronto, esto tiene un potencial un potencial en esta área, ¿no? Donde se puede utilizar los sistemas, se puede mejorar la encapsulación y se puede mirar cómo, del mismo modo, por procesos de simulación, cómo es que estos podrían llevarse o la estabilidad que estos tendrían aplicando flujos, digamos, fisiológicos y también, pues, de una vez aproximándolos como sistemas de liberación de fármacos que son que son de gran interés en ingeniería biomédica.
Excelente. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta acá en el chat. Nos dicen, en aplicaciones, allí siguiendo el uso en la sangre, ¿podría analizarse la farmacodinámica y farmacocinética de nanoobjetos? Más allá de nanobioconjugados, otros nanosistemas para nanotoxicología, ¿no? Listo. Bueno, cualquiera de los dos, listo. Entonces, pues sí, sí se podría. Se podría, mirando la interacción que tiene este nanoobjeto, más allá de un nanocompuesto, un nanobioconjugado, dejando el nanoobjeto quieto, estable, dentro de un sistema donde se modele como un sistema, como un sistema sanguíneo, y se mire cómo es la interacción entre estas dos cosas. Entonces, hay cosas interesantes de todos los modelos computacionales, es que se puede mirar la interacción entre un objeto sólido y el fluido. Cómo es que este se va a desgastar con el tiempo, se puede, agregando reacciones químicas, cómo es que este va a interactuar y qué es lo que va a generar. De pronto, no se podrían mirar cosas ya tan específicas como, así decirlo, la cascada de coagulación o algo así. Eso ya son unos sistemas un poco más complejos, pero sí se puede mirar como un todo la interacción que este tendría con respecto a este sistema y cómo se desgastaría este objeto. Sí, digamos, hay un aporte, pues, relacionándolo incluso un poco con lo que hemos hecho. La parte cinética, la parte dinámica, todo eso, pues de pronto lo podemos relacionar con lo que son modelos de reacción química, que eso es algo que podemos hacer en COMSOL. Podemos hacer distintos modelos, nosotros mismos introducir los parámetros y establecer cuáles son las relaciones o el efecto que podría tener, por ejemplo, un fluido sobre un objeto o el consumo de por ejemplo, que digamos que en la superficie del objeto haya algún tipo de molécula, el consumo de esa molécula, entre otras. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, Juan Sebastián y Kevin, les agradecemos enormemente de parte del Departamento de Ingeniería Biomédica por haber sido partícipe en este seminario bio. Diana Gaitán, la coordinadora académica, tuvo que desconectarse porque tenía otra reunión, pero me pidió el favor que les dijera que se siente muy orgullosa de ustedes, que son unos pilos. Entonces, les agradecemos un montón y Sí, es que David, no, creo que querías decir algo. solo pues agradecerles, los profesores ahorita nos desconectamos porque tenemos la reunión, una reunión extraordinaria de profesores a las 3 y por eso no estamos aquí, no nos quedamos, pero pues sí, agradecerles por el tiempo, por preparar la presentación, felicitarlos por el trabajo y que sigan, sigan progresando en esto, que es muy, pues, muy útil potencialmente por las cosas que ustedes nos describieron. Así que gracias y felicitaciones. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, David. Sí, muchísimas gracias pues, por tomarse el tiempo, por ayudarnos y por todo, en serio. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por participar. Y bueno, entonces a nuestros espectadores del Seminario Bio, los esperamos en nuestra próxima edición, que será noviembre 9. Vamos a hablar sobre innovación y emprendimiento en salud. Hasta el próximo lunes.